En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. Iniciamos una nueva edición de Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder. Y cómo están abordándole en este ciclo. Hemos partido conversando con mujeres para ver cómo están abordando el poder las mujeres en la política, en las empresas, en la cultura, en la academia. Le mando un saludo muy grande a quienes se están conectando con Poder Positivo a través de Radio Agricultura en sus emisoras de todo el país. Les recuerdo que pueden seguir a Radio Agricultura en su Instagram, @Radio Agricultura, en Twitter, en su cuenta @agriculturafm, y también nos pueden ver en YouTube, en el canal Agricultura TV. Y aprovecho también de decir que mi cuenta en Twitter es @IsabelPla, por si quieren comentar, hacer preguntas, en fin, que tengamos una interacción más fluida. Nuestra invitada de hoy es una de las mujeres más destacadas de la política, al menos en los últimos 15 años, 20 años podría decir, pero 15 años suena un poco mejor. Ha sido diputada, ha sido senadora por la región de Magallanes, también fue presidenta de la Democracia Cristiana, y en el año 2017 fue ni más ni menos que candidata presidencial. No se repostuló como senadora y acaba de terminar un ciclo en el Parlamento de casi 20 años o 16 años, y ha incorporado al mundo de la academia. Es miembro de la Fundación Foro del Cáncer y asesora de la Fundación Conecta Mayor, y forma parte también de un grupo de académicos de la Universidad Católica. Carolina Goit, muy bienvenida a Poder Positivo. Muchas gracias, Isabel. Un gusto estar compartiendo aquí contigo. Y además con un grupo que no me cabe duda de ser fieles auditoras y auditores, y espero también de tu programa. Exactamente. Bueno, yo quiero partir, Carolina, ¿cómo ha sido tu vida a partir del 12 de marzo recién pasado, después de un ciclo importante, grande en la política del día a día, en la política muy activa, muy contingente, y una vida en el Parlamento? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? 16 años, efectivamente. 16 años, 2 periodos de diputada. Me acuerdo que empezaste con una guaguita chica, con un... Fui mamá, fuiste mamá diputada, fui mamá diputada. Mira, yo siempre digo que soy una mujer muy privilegiada porque he podido hacer muchas cosas en mi vida, un poco cada oportunidad que se me ha presentado, cada riesgo que he podido tomar, porque planteémoslo así. Yo, la primera vez cuando fui candidata a diputada tenía hartos años menos, 32 años, estaba trabajando más bien en... Qué rápido se pasan los años en la política, ¿no? Pero ser diputada era algo que jamás me había planteado en la vida. Yo jamás había hecho un discurso, venía de una familia política, y un poco ahí va mi respuesta, ¿no? ¿Y eras militante de la DC? Militante del partido, pero mi padre había sido muy activo siempre en la Democracia Cristiana, pero era de esas familias donde la política es sinónimo de servicio público y de compromiso público. Hay mucho trabajo en terreno. Mi padre fue muy activo en todo el proceso de reforma agraria, con el mundo campesino. Entonces es desde esa matriz, ¿no? Desde ese ejemplo que yo siempre he asumido los desafíos en mi vida. Entonces fueron 16 años maravillosos, súper intensos de trabajo, con cosas que yo recuerdo con más alegría y otras con más dolor, pero raya para la suma, súper positivo. Déjeme solamente terminar en que son esos 16 años, pero para mí hay como una continuidad. Muchos me preguntan, ¿extrañas el Parlamento? Han pasado ya 3 meses y la verdad es que he estado súper conectada, sigo en temas similares a los que estaba antes, siguiendo el tema de la ley del cáncer y su implementación, apoyando en proyectos que nos quedaron ahí a medio en temas de género o en temas de adulto mayor. De alguna manera el Parlamento yo siento que fue una herramienta en un periodo importante de mi vida, y hoy día la academia me permite seguir conectada y con otras herramientas apoyar
para que temas que nos quedaron en el camino puedan seguir. Así que estoy contenta, yo siento en otro espacio con una mochila cargada de experiencia. Se te ve muy Ahora puedes repetir tu pregunta. Ahora se te ve muy contenta. No, bueno, es interesante saber, la gente cree que el mundo de la política es poder puro y duro, glamour, quienes ven la política con algo más de frivolidad. Y es importante contarles que hay momentos de dolor, momentos muy difíciles. ¿Cuáles fueron tus momentos de dolor en la política? En la política del día a día. Sí, hubo varios. ¿Cómo te sentiste como candidata presidencial de la ADC? Mira, ahí hay quizás dos caras, ¿no? De las caras más bonitas, para mí la posibilidad de recorrer Chile, de hacer una propuesta país. Tuve un equipo programático de lujo. Yo creo que todos los candidatos querían a mi ministro de Hacienda, probable si es que hubiera sido ministro de Hacienda en ese... José Gregorio. Sí, no, tenía un equipo espectacular, o sea, imagínate arroparse de Foxley, de gente, te podría nombrar a muchos, un grupo joven además, muy innovador. Sí, tu candidatura fue una candidatura que se leyó con mucha seriedad, porque además contrastaba en la centroizquierda con la candidatura de Alejandro Guillé, que adolecía exactamente de lo contrario. Bueno, yo ahí lo que veo es que muchas de las propuestas que hicimos hoy día o están en tramitación o ya son ley, partiendo por la ley del cáncer, que era la principal propuesta y que después el presidente Sebastián Piñera la tomó y cumplió el compromiso que hizo como candidato. Y se promulgó la ley. Exactamente, y hoy día estamos haciendo el seguimiento, o el Ministerio de Seguridad Pública. Nos reímos mucho, decían, oye, pero esto de separar el Ministerio del Interior del Ministerio de Seguridad Pública, y mira, hoy día nadie reconoce que era una propuesta de la candidata Carolina Goich. Hoy día parece de toda sensatez. Pero era obvio que, imagínate lo que significan los gobiernos regionales en un país, además con la diversidad territorial que tenemos, la jefatura de gabinete y los temas de seguridad que sabemos la prioridad que tienen. Así que, de verdad, para mí fue un privilegio el poder encabezar en un momento difícil. Yo sabía lo complejo que era el escenario. Yo digo, muchas veces uno compite no solo para ganar, ¿no? Porque si compitiéramos en una elección solo para ganar, probablemente muchos no serían nunca candidatos, sino también para hacer una propuesta, para ponerla sobre la mesa, para articular de las cosas bonitas de esa candidatura. Para exigirle también a lo mejor a esa candidatura que está en la delantera de las posibilidades de ser elegida también, exigirle otra mirada, otra visión. Por supuesto, o sea, poner temas sobre la mesa y que esas sean cosas que se incorporen, pero además lo que te iba a decir que de las cosas bonitas fue como muchas candidatas mujeres que fueron candidatas al Parlamento, me decían, yo la veo a usted, señora Carolina, y voy. Otra me tuteaban y decía, no, Caro, si tú vas, yo voy también, aunque sea difícil la pelea. Entonces, ¿cuánto hay de ejemplo? Y eso en particular para las mujeres, cuando vemos a alguien que se pone al frente y cómo eso genera también una reacción. Vamos a conversar de eso. Vamos a conversar de eso en las siguientes etapas, pero me gustaría ir, Carolina, a un tema que probablemente sea el que genera mayores expectativas para los chilenos, por la trascendencia que tiene, no solamente para nuestro presente, sino también para nuestro futuro. ¿Por qué no nos cuentas cómo se gesta la carta de destacados demócratas cristianos que enviaron hace pocos días, un par de días, al presidente de la ADC, Felipe Vilpin, pidiéndole libertad de acción para los militantes respecto al plebiscito? Y déjame agregar, para quienes nos están escuchando, ¿verdad?, que Fuad Chaín dijo aquí, en esta radio, que si la ADC no respeta las distintas posiciones dentro del partido, podría llevar al partido a un quiebre que puede ser terminal. ¿Cómo se gesta la carta? Y también, ¿cuál es tu opinión respecto de la disyuntiva que tiene que decidir la directiva actual? Sí, bueno, yo tal cual como lo planteamos en la carta y la mayoría de los expresidentes del partido, a mí me parece que... Fuad Chaín, Juan Carlos Latorre, Ignacio Walker, bueno, el presidente Frey, expresidente de la República también, sí, nombres bien, Ormazábal, nombres sumamente, Ormazábal, que era más bien del ala izquierda de la ADC, Foxley, o sea, estamos hablando de posturas distintas también internas, y porque nos parece que en esto no puede haber una instrucción de partido que vulnere la conciencia, o sea, la voluntad de las personas. Lo que estamos hablando no es un tema
menor, ¿no es cierto? O utilitario, donde el partido pueda decir aquí todos salimos ganando, damos una instrucción, claro, o donde hubo un acuerdo, una negociación. No se trata de eso, no es un pacto electoral, no, estamos hablando de nuestra Constitución. Y a mí me parece que en estos temas, por supuesto, uno da alineamiento en el partido, genera una discusión, pero tú no puedes decirle a la persona, mire, así se vota y si no, ¿qué? Si no lo he hecho. O sea, eso no es un partido, y menos todavía en estos tiempos. Creo que en el caso además del texto constitucional hay suficientes argumentos para que sea súper legítimo que los militantes digan rechazo. O sea, nosotros lo que escuchamos por un lado es la aprobamos para cambiar las cosas que hay que mejorar, que hay que corregir en este texto. Y otro es la rechazamos porque queremos tener una nueva constitución, pero queremos tener la posibilidad de mejorar el texto en las cosas que quizás todavía no están lo suficientemente maduras o están equivocadas. Entonces, cuando tienes un escenario donde de una opción y de otra, si hay algo que coincide, es que este texto hay que mejorarlo, que este texto que no falta. Se puede cerrar el proceso. Y está claro además que no hay vuelta atrás, que la Constitución actual no puede seguir siendo esa la vigente, vamos, ¿no? A conversar que hay que modificarla. Vamos a conversar sobre todo el proceso constitucional. Estamos en Poder Positivo en Radio Agricultura conversando con Carolina Goich, exdiputada, senadora, ex candidata presidencial y hoy día académica de la Universidad Católica e integrante de distintas plataformas de la sociedad civil. Carolina, hablamos de cómo se gesta la Carta de la Democracia Cristiana, de la disyuntiva a la que se enfrenta esa directiva que tiene que seguir. O damos una orden de partida, vamos todos por el apruebo, y tensionamos el partido, y probablemente también lo que se lee en la Carta de alguna manera y en las declaraciones de Fuad Chahín y también tuya, es que esa presión puede generar una tensión muy grande en un partido político que está atravesando por ya como toda la centroizquierda en el mundo, en el fondo por una situación bastante crítica, o se declara libertad de acción. Pero ahora pasemos al tema más de fondo. ¿Cómo has visto tú todo el proceso constitucional? Y te pregunto, ¿cómo has visto la convención? ¿Cómo has visto su comportamiento? Eso en cuanto a la forma, que creo que es importante, ¿cierto? La forma, sobre todo en un tema de esta envergadura, y también vamos al fondo del borrador constitucional y de un proceso que se va a terminar en algunas horas más prácticamente. Uh-huh. Primero sobre la forma. Quiero recordarle también a quienes nos están escuchando, estamos con Carolina Goich, ella forma parte de Amarillos por Chile. Uh-huh. Sí, y fui además como parlamentaria de quienes con entusiasmo aplaudimos este acuerdo por la paz, el acuerdo que dio origen a todo el proceso constituyente. Partidaria absoluta de una nueva constitución, quiero partir de ahí, pero cuando uno revisa lo que han sido estos meses y la actuación de la constituyente, uno dice, esto no es lo que nos imaginábamos. Y uno puede despejar muchas cosas que muestran las pequeñeces y la dificultad de la política, ¿ah? Porque cuando uno ve el engaño del pelado Báez, eso es lo que significó para la gente con cáncer, déjame simbolizarlo ahí. Así como que a ti te afecta en forma muy especial. Claro, uno dice, eso no es lo que queríamos, pero probablemente es parte de nuestra realidad también. Entonces, es decir, esto no es que los políticos que están en el Parlamento son los malos, son los que cometen errores, son los que cuestionamos, sino que eso está más repartido. Esa de la pulcritud de una instancia me parece que quedó demostrado que no es así, y quizás eso refleja parte de lo que es nuestra sociedad. Así también creo que hay personas muy, muy valiosas y que quizá las pusimos en un imposible para que en un tiempo tan corto puedan generar un texto constitucional. O sea, estamos hablando de un texto complejo y uno dice cuánto nos hemos demorado a veces en tramitar leyes mucho más simples y probablemente eso nadie lo podía haber anticipado, ¿no es cierto? Acordémonos las condiciones en que se estableció el acuerdo por la paz y la ruta constituyente, ¿no? Eran condiciones bastante complejas, bueno, que nos obligaban a buscar una salida. Una crisis de violencia, pienso yo, que inédita en nuestro país. Exactamente, entonces quizá hubiera sido distinto si pudiéramos haber dado más tiempo o darle otra etapa, que yo creo que es un poco parte de lo que está en la discusión, cómo hay tiempo para madurar de mejor manera este texto, ¿ya? Entonces ahí, respecto de la constituyente, yo creo que hay muchas cosas que han generado con razón desconfianza en la ciudadanía. ¿Cómo sientes tú, por ejemplo, cómo evalúas tú, por ejemplo, una convención cuya mayoría dominante, que es la izquierda,
de alguna manera maltrata a quienes forman parte, no de esa mayoría, no estoy hablando ni siquiera de la UDI, ni menos de Republicano, estoy hablando de Fuad Chaín, de Felipe Arboe, por de eso gente te digo, bastante cercana a por ti. eso te digo, Isabel, que para mí la convención no fue lo que uno hubiera esperado. De acuerdo. Entonces fue lo más parecido al Parlamento, en donde yo vengo y te impongo mi propuesta, además muchas veces con un nivel de discusión bastante superficial, ¿no? Mucho más de los ideologismos que desde las propuestas técnicas, cuando el mandato de esta constituyente era ponerse de acuerdo, y en eso fracasó, no hay dos lecturas, en eso fracasó. Entonces era el espacio donde teníamos que ver qué cosas tenemos en común, los que son de izquierda, los que son de derecha, la diversidad, los que son de regiones distintas a la metropolitana, los que son del centro del país, y no partió por eso. Yo me hubiera imaginado una discusión en torno a principios, ya esto es lo que tenemos en común, y de ahí vamos sumando, y probablemente un texto que no sea tanto un programa de gobierno, sino que sea la mirada común de país que tenemos de aquí a los próximos 50 años, en un país donde tenemos que caber todos en nuestra diversidad. Entonces, yo creo que ese es el gran fracaso, y yo te diría la gran frustración que tenemos muchos con este proceso. Para repetir un Parlamento 2, no era lo que necesitábamos. Y creo que eso se refleja hoy día cuando uno piensa en la franja electoral. Y eso lo comentaba mucha gente. Yo me imaginaba una franja televisiva, ¿no es cierto? Que este espacio, en la franja del plebiscito de octubre de 2020. No, pero el de que va a haber ahora. El que vamos a tener ahora, ¿no es cierto? Vamos a tener lo más parecido a lo que hemos visto en otras franjas electorales. Un grupo que está con una postura y otra que se enfrenta. Yo ya he visto algunos videos que salen y con esto vamos a mejorar las pensiones, vamos a mejorar la salud. Parece campaña presidencial. Esa ya la tuvimos. No, y también de alguna manera, no sé si tú lo sientes, pero siento que especialmente desde la izquierda más aprovista, digamos, algunos videos en donde te plantean derechamente que el país se divide en dos, en las buenas personas que van a aprobar y en las malas personas que van a rechazar. Es bien como grueso ese a mí me ha pasado... tú te sientes, porque, a ver, Carolina, tú eres una persona ya muy reconocida por no ser fanática en nada, o sea, eres una persona que que enfrentaste hartos conflictos, incluso muchas veces, por opinar distinto como opinaba tu tribu política, tu cultura política, y plantear los temas en distintos proyectos de ley o en temas más de coyuntura política. ¿No te sientes a veces excluida? O sea, absolutamente. Pero lo que yo veo ahí es la incapacidad de ponernos de acuerdo, que no es lo que necesitamos como país. Y esa es una tarea que queda pendiente. ¿Pudo el presidente Boric jugar un papel más activo en ese encuentro al que te refieres tú? Yo creo que al presidente Boric él le va a tocar el día siguiente. Y el día siguiente, sea cual sea el resultado del plebiscito, él como presidente va a tener que encabezar lo que queda pendiente. Y eso es procesar, oye, los que se sientan derrotados en una u otra opción, ¿cómo se incorporan en un país que necesita de todos? O sea, yo no me imagino al día siguiente, cuando tengas que discutir la reforma de salud, en ese ánimo. O sea, si el Ejecutivo quiere liderar y quiere que ese proyecto se apruebe y se apruebe además en cortos 2 años, que eso es lo que está establecido, tú vas a necesitar un ánimo distinto. Entonces, el gobierno tiene en esto una tarea muy compleja, porque el ánimo de la convención no ayudó, generó más división de la que había. O sea, uno podría ir ahí desde el texto. Cuando tú dices hoy día, un niño que nace en Puerto Williams, nace ya con una diferencia, si es que es de la comunidad yagán o no. Y le instalamos a los niños diferencias ahí, que no existían, te lo digo, artificialmente desde afuera. Lo cotidiano que me pasa a mí, cada vez más, ¿no es cierto? Y me va a pasar hasta el 4 de septiembre, es que estoy en una comida con gente con la que he trabajado toda la vida, que pensamos igual, que no tenemos mayores diferencias ideológicas, pero uno está más cerca del apruebo, el otro está más cerca del rechazo y terminamos peleando. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué nos estamos enfrentando si esto es artificial? Esto no era parte de mi vida. Y a mí eso me preocupa en el fondo, cómo nosotros recuperamos un ánimo colectivo donde el que piensa distinto es un valor, no alguien a quien yo tengo que aplastar, que tengo que excluir, que tengo que dejar fuera, y algo que es fundamental para que un país avance, Isabel. O sea, ¿qué es lo que necesitamos para ser país desarrollado? Que es hacer acuerdos de mediano plazo. ¿Por qué no nos hemos puesto de acuerdo en materia de pensiones? Eso no se construye cada 4 años de nuevo. O en materia de salud. Nunca vamos a tener
buena salud pública, sí, y la capacidad de llegar a tiempo en el diagnóstico de cáncer, nuestra principal causa de muerte hoy día, si no pensamos un país a 20 años en términos de su sistema de salud. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, cómo recuperamos y ponemos en valor el acuerdo. Aunque tú quizás no vas a quedar tan contenta con el texto, yo tampoco, pero es el que construimos las dos en conjunto, ¿me entiendes? Y tiene ese valor, o sea, para mí del acuerdo. Para mí tiene mucho valor el clima en el que permanentemente ha funcionado la convención y desde el mismo 4 de julio cuando se instala. O sea, hay una imagen que no me puedo borrar y muchas personas no nos podemos borrar, que es la convencional golpeando la mesa de Carmen Gloria Valladares cuando leía el acto. Mira, Carolina, yo soy un poco mayor que tú, pero las dos tenemos edad suficiente para valorar la solemnidad de los actos democráticos y republicanos de nuestro país. Yo nunca había visto algo así, jamás. Nunca había visto en una ceremonia solemne de instalación de una institución de la República a uno de sus integrantes prácticamente golpear a quien estaba leyendo el acto. Y eso a mí me marcó profundamente y marcó mi ánimo respecto de la convención. O en las últimas actuaciones, el trato a los expresidentes. Que es el trato, que es no solamente el trato a las personas, es no entender que el haber sido presidente de la República está por encima de la persona, y a la historia de los 30 años, que con mucho cariño a la gente joven, que yo valoro mucho a los jóvenes, y a la izquierda joven, y con mucho respeto a la izquierda joven, el país empezó hace más de 200 años, y la democracia, el retorno a la democracia partió hace 32 años, y hemos sido miles, millones de chilenos los que hemos puesto todos los días de nuestra vida un grano de arena para hacer de este país un país mejor. Carola, tú has estado prácticamente en todo, voy a dejar enunciada el tema para que a la vuelta pausa conversemos, has estado casi en todos los espacios de poder en donde se puede estar en la política. Has estado en el Parlamento y en las dos cámaras, menos en la Cámara de Diputados, después en el Senado. Has presidido tu partido político, pocas mujeres han presidido partidos políticos grandes en nuestro país, y has sido candidata presidencial. Quiero que a la vuelta de esta pausa Carolina Goich nos cuente cuál es su visión respecto a la relación que tenemos las mujeres con el poder. Volvemos en unos minutos. En la agricultura es Poder Positivo con Isabel Pla. Estamos de vuelta este domingo conversando en Poder Positivo con la ex senadora Carolina Goich, hoy día flamante académica, y le dejamos planteada una pregunta antes de ir a la pausa, que es, ella que ha estado en prácticamente todos los espacios de poder político que se puede estar, ¿cuál es su evaluación? ¿Cómo mira ella la participación de las mujeres en la política y en sus propios zapatos? ¿Cómo ha vivido el ejercicio del poder? Da para más que un programa. Podríamos estar hablando de nuestras experiencias, además, pero yo creo que algo muy importante. Que son bastante parecidas de alguna manera, aunque yo no he tenido Voy a partir por eso, porque en el caso de las mujeres yo creo que algo muy potente es cuando empezamos a darnos cuenta de que nos pasan cosas similares, independiente del partido en que estás. Nosotros la ley de cuotas, por ejemplo, jamás la hubiéramos sacado adelante si no hubiéramos hecho un cambio en nosotras mismas, de darnos cuenta que aquí es por mí y por ti y por todas, yo digo, ¿no? Son cambios que tenemos que hacer y donde enfrentamos pautas culturales que están tan enraizadas. Una ley o una medida de acción afirmativa que pueda tomar un partido por sí sola no cambia eso, pero sí que ayuda. Pero un paso importante. Y en muchos casos lo que necesitamos es ese motor, porque si no, no se producirían esos cambios. Y en el caso del poder, de los espacios de poder, no solamente en la política, pasa también en el mundo empresarial, algo que es muy evidente: para que entre una mujer tiene que ocupar la silla de un hombre. Entonces, eso significa ceder, repartir la torta. Pero entregar espacio y que hombres que están acostumbrados a estar ahí tengan que salir. Y además estamos acostumbrados a que sean hombres, entonces no nos parece raro eso. Pero a ver, cuando tú te eligieron diputada, fines de los 90, ¿cierto? Y te integraste a una Cámara de Diputados que era bastante más machista, por así decirlo, que lo que es hoy día. O sea, era una Cámara de Diputados con mucho más rasgos de lo que ha sido siempre ese como conservadurismo político. Cuando entraste, eras una mujer joven, muy bonita, sigue siéndolo, muy interesante, muy preparada.
¿no sentiste tú no sentiste los sesgos, las diferencias, la dificultad, por ejemplo, para poner los temas? Yo me acuerdo la Maqueca Christie, cuando hablaba de los temas que hablaba ella con la María Antonieta Sá, por ejemplo, los temas del acoso sexual, en fin, se reían, les costaba mucho. Sí, pero también me tocó ser parte de esos cambios. Yo me acuerdo cuando discutimos una de las primeras leyes que presenté en esto de la corresponsabilidad, y que era el derecho a alimentación, para que la hora que tienen las mamás, un derecho súper derecho, claro, una hora dentro de la jornada de trabajo para amamantar los 6 primeros meses, porque no es hasta los 2 años, ¿no es cierto?, que se amamanta, pero lo que planteamos ahí es que el papá lo pudiera utilizar en el caso en que le quede más cerca la sala cuna, y esto también tiene que ver con el reconocimiento de la paternidad en sí, que es algo que hoy día está bastante más instalado. Entonces muchos dijeron, pero este tema, Caro, está bien para ti, que eres mujer joven, pero no sé si como para discutirlo. Oye, partimos de... Como un pudor, ¿no? Claro, pero decir, no sé si es para una ley, y terminamos en una discusión tan bonita en la sala, en que todos hicieron intervenciones que justamente ponían el foco en cómo avanzamos nosotros. Qué bonita experiencia. En incorporar a los padres, y después tuvimos la experiencia del postnatal parental, en que instalamos en la ley a los padres, con la Carola Smith en ese tiempo como ministra, después de una discusión bien áspera inicial, pero también en algo que finalmente nos hace ser mejores familias, yo encuentro, ser mejores personas, ser mejor país. Y hoy día nadie discute en que tenemos que poner a los padres a la par, y ahí me encanta en la universidad cuando de repente los profesores más jóvenes dicen, tengo que ir a buscar a mi hijo o tengo que llevar a mi hija al dentista, y salen ellos y lo tienen súper incorporado. Entonces uno dice, ahí generamos cambios. Y eso yo encuentro que es súper potente, el poder tener la mirada, en mi caso, de estos 16 años. Pero, por ejemplo, ya, en el Congreso, tu vida en el Congreso. Vamos a dejar aparte tu vida en el Congreso, porque tal vez ahí hay una vida como más de pares. Vamos a tu vida como presidenta de la ADC y vamos a tu vida, tu experiencia como candidata presidencial. Por ejemplo, ¿tú crees que los estándares con los que se te evalúa a ti en esos dos roles son los mismos estándares con el que se evalúa a un hombre? Esa es la pregunta. No. Y mira, solo déjame decirte que en el Senado fue distinto en términos de la cantidad de mujeres que teníamos en la bancada, y creo que era bien excepcional eso. Pero en la Cámara de Diputados yo fui por 2 periodos diputada en la bancada de la Democracia Cristiana, que era bastante más grande en ese tiempo. Fui la única mujer. En el Senado partimos con Alejandra Sepúlveda, que después se fue al partido, y quedé sola. La siguiente yo me fui al Senado y quedó una diputada. Y después esa diputada se fue de senadora y quedó hoy día una sola diputada mujer. Joana Pérez. Entonces, cuando tú dices, que viene de tu padre, Joana Pérez, por 4 periodos, la bancada solo tuvo una diputada. Entonces, ahí tenemos un problema, claramente, ¿no? Pero a ver, no, es que este es un tema sumamente importante. Pero yo entiendo tu pregunta y te puedo decir. No, es que es importante, porque ¿sabes lo que pasa? Es que este es el tema central, creo yo, de las mujeres y el poder. Y por eso muchas mujeres no quieren formar parte del poder, porque ven también desde fuera, desde el poder en el mundo privado, desde el poder especialmente en el mundo público, que es el que está expuesto a las redes sociales y a los medios, ven de qué manera se maltrata a las mujeres cuando están en posiciones de poder. Esa es la verdad, siendo de cualquier color político, ¿me entiendes? Pero mira, está además demostrado. Por ejemplo, el trato y la violencia hacia las mujeres en las redes. A mí me tocó tomar una decisión bien impopular. Y me lo decía la gente que está en Facebook. Cuando rechazaste, dijiste, voy a votar en contra del retiro. Claro, y la virulencia en las redes, me decían que son expertos en esto. Si tú hubieras sido un hombre, eso no hubiera sido ni el 10%. Pero el hecho de que seas mujer hace que estés mucho más expuesta y que sea mucho más agresiva. Libera más odio. En las redes sociales, o sea, es algo que está estudiado. Entonces uno dice, ahí, efectivamente hay diferencias. Y a las mujeres no solo se nos exige más, sino que se nos maltrata más. Y eso no es un rasgo bien patente de una sociedad todavía machista. Absolutamente, y de partido machista. O sea, aquí voy a usar las palabras de un amigo, no lo voy a citar, lo voy a mantener en reserva. ¿Quién es él? El nombre. Pero me decía siempre, las cosas que tú hiciste en tu partido, si hubieras sido hombre, hubiera sido súper distinto al respaldo que hubieras tenido. La valoración. O sea, yo lo que hice fue elevar el estándar ético en los candidatos cuando eso no se discutía.
y fue una decisión dura, pero importante. Acuérdate cuando me tocó pedir perdón por todas las faltas en política e instalar eso en la discusión, cómo asumimos la candidatura, un montón de cosas. Y yo no tengo duda, probablemente si uno hubiera sido hombre hubiera sido distinto en términos del respaldo que genera. No te estoy diciendo que hubiera salido presidenta, para nada, que nadie lo entienda, no, sí, si estamos viendo pero en el fondo es por qué muchas veces los partidos ponen a mujeres al frente y las dejan después votadas. En cambio, cuando hay un hombre se acompaña. Eso ha ido cambiando y es parte de lo que, acuérdate, cuando nosotros discutimos la ley de cuotas, pusimos un requisito bien duro para los partidos, que el 10% de los recursos que reciben tienen que destinarse a capacitación y formación de las mujeres. El primer año muchos lo usaron para cualquier otra cosa, y a mí me encantó que el CERVEL les devolviera esa rendición y le dijera, no, acá no es bolsa de gato, sino que es apoyo para las mujeres. Y déjame contarte que, y Patricio Santamaría, el director entonces del CERVEL, siempre lo contaba. Yo me acuerdo el 11 de marzo del 2018, bajando las escaleras, habiendo jurado como ministra, hacía 20 minutos, bajando las escaleras del Congreso, me encuentro con Patricio Santamaría, y voy camino hacia él, le digo, ¿cómo estás, Patricio? Soy Isabel Pla, soy desde hace 20 minutos la ministra de la Mujer, y quiero pedirte una audiencia porque quiero que conversemos sobre el uso de los recursos de ese 10%. Me acuerdo muy bien, y es cierto que en los últimos 7 o 8 años han habido cambios muy significativos en esa manera, en formación, en fin, pero todavía falta para la cultura de la sociedad y de los partidos. Sí, Carolina. Pero yo veo... Pero hay un cambio en una generación, o sea, además que no acepta. Yo creo que es muy distinto para una chiquilla joven hoy día, para mi hija que tiene 19 o la que tiene 14, y yo me alegro mucho de haber contribuido a construir esa historia. Pero creo que también nosotros tenemos que acompañar a generaciones de mujeres que tienen mucho que aportar. Y ahí, bueno, yo estoy súper entusiasmada con una fundación que armamos, la Fundación Todas, que justamente lo que busca es acompañar liderazgos de mujeres, es poner mi experiencia a disposición de convocar, cuando hablamos de todas, es la diversidad de mujeres. O sea, en esto creo que una clave para nosotras, para enfrentar justamente estas discriminaciones, es fortalecer redes, es no equivocarnos, o sea, esto nunca contra eso, una mujer, sino que juntas en nuestra diversidad. Yo en eso tengo una diferencia contigo, ya la hemos conversado en privado, pero es interesante conversarla también en público, pero quiero pasar también a otro tema bien importante en tu vida especialmente. Yo la verdad creo que la llamada sororidad es una construcción bastante artificial. He vivido en mis propios zapatos, que es mentira. Pero uno quisiera creer que efectivamente hay un espacio de alguna manera de solidaridad, porque las mujeres hemos vivido ciertas cosas, pero en la práctica creo que ha primado siempre y en todo el mundo, primero, ¿verdad?, la militancia. Y lo planteo desde las mujeres de izquierdas, que son las que han llevado las banderas del feminismo más visible, por lo menos. Las mujeres de izquierda no practican la sororidad salvo entre ellas mismas, y así lo explicitan, no, pero, contigo no, no, no contigo no, no contigo no, contigo sí, porque eres entonces, no, yo encuentro que está bien, es legítimo, cada uno hace, claro, pero yo ahí a lo que yo aspiro es rescatar el sentido profundo de sororidad. Yo valoro todas, me parece muy interesante. Y que creo que ahí tenemos un desafío. Y que convoque a las que tienen ganas y participan de eso. Pero tenemos un desafío las mujeres y algo que aprender también. Porque en el fondo algo que hacemos en contra de otra mujer se vuelve en contra de todas. Entender eso, no, claro, entender eso. Valoro, o sea, ámbitos donde, pero tenemos, o sea, y yo creo que son maravillosos los ejemplos donde una mujer le abre espacios a otras mujeres y somos capaces además de conectar con redes. Oye, es mágico, si el poder de las mujeres es increíble, entonces el darnos cuenta cómo podemos descubrir la respuesta, no que nos las traigan de afuera, que es la cultura patriarcal, ¿no?, que viene de arriba, no, es mirarnos a nosotros, activar esa tecla, activarla en conjunto con otras, y por supuesto que esa es una tarea de las mujeres también. Sí, o sea, yo lo he dicho muchas veces, o sea, yo me siento violentada cuando se reduce la agenda feminista a los temas de aborto, o cuando me dicen tú quedas excluida de ahí. No, o sea, ¿qué significa ser feminista? Estar detrás de las causas de las mujeres, y en eso cabemos todas, y todas, además, Isabel, con todos. O sea, no es un tema solo de las mujeres, también de los hombres. Primero yo comparto contigo eso, Carol, creo que nadie nos tiene que dar permiso
para definirnos como feministas, para empezar, yo por lo menos no le pido permiso a nadie, tú y yo y miles de mujeres, y probablemente la mayoría de las mujeres en Chile entienden ese feminismo, porque hay varios feminismos, pero el feminismo más extendido, más compartido, como un feminismo que parte en la exigencia de la igualdad de derechos, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de condiciones. Y por lo menos yo, y creo que la mayoría, y creo que tú también, conociéndote tu carácter, no le vamos a pedir permiso a ninguna militante de ningún partido para definirnos como queramos definirnos. Y valoro iniciativas como todas, en donde ojalá estén participando, y me encantaría ir a alguna de tus iniciativas, estén participando aquellas mujeres que tienen la voluntad justamente de incorporar. Y sí, en mi experiencia también es muy poderosa el compartir experiencias con otras mujeres, y lo que tú dijiste, el ser un espejo también para otras mujeres. Carola, vamos a dejar planteada la pregunta y luego vamos a ir a la pausa. Carola, mira, tú fuiste una de las impulsoras y trabajaste también con los ministerios del gobierno del presidente Piñera desde el Parlamento en la ley del cáncer. Fuiste una de las impulsoras, no solamente de una ley, sino de una cultura de política pública dedicada a esa enfermedad, que es una enfermedad que se lleva 30.000 vidas al año aproximadamente, y tú misma fuiste también víctima del cáncer. A la vuelta de esta pausa, nos gustaría mucho conocer tu experiencia, si quieres compartirla en lo personal, y tu experiencia también en la incorporación de políticas públicas. Encantada. En la agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos de esta pausa, estamos en Radio Agricultura este domingo con una invitada que es una gran invitada, una de las mujeres más destacadas en la política de nuestro país, Carolina Goit. Le dejamos planteada la pregunta: ¿cómo viviste? ¿Cómo has vivido? Porque entiendo que es una condición que hay que estar resguardando toda la vida, la enfermedad del cáncer. ¿Cómo esa experiencia te permitió también aportar, ser uno de los aportes más importantes para que tengamos una legislación, una ley del cáncer, y para que se implementen muchísimos cambios? ¿Y cuáles son esos cambios en lo concreto? Tú eras bien joven. Sí, yo estaba terminando mi segundo periodo como diputada, ¿ya? Y como le pasa a mucha gente, había tenido una tos recurrente, como le pasa a muchas mujeres, no había ido al doctor, ¿no? Lo postergué hasta que un amigo me tomó una hora y me dijo: tú vas a ir al doctor. Y yo me sorprendí cuando llego y digo: oncología, ¿por qué me mandó acá? Sí. Y creo que eso retrata algo que le pasa a mucha gente. Uno nunca espera que te digan cáncer como diagnóstico, ¿ya? Pero, oye, la mitad de los hombres y un tercio de las mujeres en nuestro país vamos a tener cáncer en algún momento. Hoy día es la primera causa de muerte, o sea, 1 de cada 4 certificados de defunción en nuestro país dicen cáncer. Entonces, la probabilidad de que te toque a ti o a alguien muy cercano es muy alta. Y yo creo que todos los que están escuchando y las que están escuchando deben pensar: oye, sí, mi vecino, mi tío, mi abuelo, mi hermano, yo misma, ¿no? Es eso. Entonces, es algo que tenemos que enfrentar. Y la verdad es que yo tuve la posibilidad de estar súper acompañada. Fue maravillosa la experiencia de cariño de mi región, mi oncóloga, que hoy día es una gran amiga, mi familia. ¿Tu oncóloga de Magallanes? No, acá en Santiago, sí. En ese tiempo no había hematóloga en Magallanes, hoy día hay un buen hematólogo. Ha cambiado en eso también la posibilidad de acceder en regiones. Pero yo digo, todo eso que yo tuve, que me permitió salir adelante, ¿bien? Es una posibilidad no para dejársela guardada de alguna manera, sino que también para aportar a cambiar una realidad que es muy inequitativa, es muy, muy dramática, ¿no? Inequitativa en el sentido de que si no tienes los recursos... La posibilidad de morir 10 veces más una mujer por cáncer de vesícula si tiene educación básica respecto a una que tiene educación superior. O sea, efectivamente hoy día para muchas personas el salvarte depende del bolsillo. Nosotros tenemos un sistema de atención de salud que uno dice tiene muchas riquezas, pero no hay duda de las brechas. Todo el deambular del paciente previo al diagnóstico, que es algo que pasa no solo en el sistema público, ¿ah? Donde nosotros no tenemos articulada la atención primaria con la atención secundaria. Piensa que en nuestro país la mayor parte de la gente que se muere en lista de espera no se muere esperando una cirugía, se muere esperando una atención de especialidad. El diagnóstico. Claro, o sea, la interconsulta, como dicen, ¿no?
el 92% de las personas que se murieron en 2020 acá estamos conversando con Carolina Goich, que está dando unos datos realmente, probablemente la gente que tiene vinculación con la salud los conoce, pero está dando antecedentes muy, muy fuertes. Estaba contándonos, por ejemplo, que el 92% de las personas que muere estando en una lista de espera está esperando la atención de su especialista, o sea, que le diagnostiquen la enfermedad que tienen, no está diagnosticada. Claro. O sea, se muere incluso muchas veces a lo mejor sin que ellos, su familia, sepa exactamente de qué se murió. Exacto. Entonces uno dice, ahí tenemos tanto por hacer. Entonces mi decisión personal fue en ese momento que yo tenía que decidir si iba de candidata a senadora o no. O después de una enfermedad así, muchos me decían mejor toma una vida más tranquila, ¿no es cierto? Dedícate a tu familia, a tu profesión, ¿para qué estar tan expuesta? Y uno decía, no, si uno tiene la posibilidad de ser voz de mucha gente que lo está pasando mal y que no puede estar ahí, oye, ¿cómo no la voy a tomar? ¿No? Uno de alguna manera, por algo uno sale adelante. Y ahí fue justo cuando me encontré con Jorge Jiménez de la Jara, que es mi maestro en esto, un gran profesor, salubrista, exministro de Salud. Exministro, sí, claro. Quien, fue ministro en el gobierno del presidente Elwin, sí. Y él había armado esto del Foro del Cáncer, que hoy día es la fundación donde yo estoy trabajando como directora ejecutiva, y convocó a todo el mundo, o sea, desde los periodistas comprometidos con el tema del cáncer hasta los científicos, las agrupaciones de pacientes, y ellos armaron las bases de la ley del cáncer. Y eso es lo que me entregaron a mí y a varios otros parlamentarios, pero finalmente fui yo la que encabecé el tramitar la ley en el Parlamento, y fue una ley, Isabel, tú lo dices bien, bien especial, no solamente en la manera de abordar el cáncer en forma integral, sino también por el sello de participación ciudadana desde el primer día. Tú sabes que la ley del cáncer es la primera ley en el Parlamento chileno que se abrió a la participación de la gente en la discusión en particular. En la tramitación de los proyectos de ley está la primera etapa, ¿no es cierto?, cuando se vota la idea de legislar, en que nosotros escuchamos a distintos expertos, ¿no es cierto?, a centros de estudio, a ti te tocó ir como ministra en esa etapa muchas veces. Es una etapa bien bonita, en todo caso uno aprende mucho. Claro, pero ahí se trata la idea en general. Vota la comisión y si se decide legislar, después seguimos trabajando puertas adentro de alguna manera, los parlamentarios, ¿no es cierto?, revisando el texto artículo por artículo, línea por línea. Entonces lo que hicimos con un profesor de MIT, Thomas Malone, que está a cargo de un departamento de inteligencia colectiva, se llama el instituto que él encabeza, lo que hicimos fue abrir en esa etapa en una plataforma la participación de la gente. Hoy día la tecnología te permite eso, entonces pusimos el texto tal cual como lo trabajan los parlamentarios y recogimos más de 1000 observaciones de distintas personas. Algunos eran pacientes, otras se notaba que era el equipo de oncólogos que se había juntado y había hecho la propuesta, y en base a eso hicimos las observaciones de la ley. Entonces uno ahí demuestra el cómo la participación puede ser incidente, porque la voz de esas 1000 personas fueron las 23 indicaciones que yo presenté, no las inventé yo, las tomé de la gente y mejoraron la ley. Y es ahí donde hoy día estamos trabajando. Podemos hablar un montón de cosas y vamos a volver a conversar. Oye, esto lo encontré muy bonito, Carolina. Voy a mostrarlo en un librito chiquitito, pero que probablemente tiene mucho contenido, Mi legado legislativo. A ti te tocó trabajar con varios gobiernos, por lo menos con 2 gobiernos de centro derecha, los gobiernos de Piñera, con 4 gobiernos, 2 presidentes. Con 2 gobiernos de la presidenta Bachelet. Te quiero hacer una pregunta, porque eres una mujer que está en la política, sigue estando en la política. ¿Cómo estás viendo el desempeño del gobierno del presidente Gabriel Boric, su relación con ambas coaliciones? Es inevitable compararlo, no tal vez con el gobierno anterior, aunque me parece que sería lo legítimo, sino también con otros gobiernos de izquierda. ¿Cómo lo estás evaluando? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Crees que tiene alguna relación las expectativas que generó? Nunca son iguales las expectativas que lo que se cumple, pero es importante y mucha gente quiere conocer tu opinión en esa materia, Carola. Sí, bueno, yo parto diciendo que al presidente yo le tengo un tremendo afecto y cariño. Los 2 Magallanes. Fuimos además parlamentarios juntos, él era diputado y yo era senadora y trabajamos mucho y yo valoro hartas cualidades. ¿Trabajaban en equipo, sí? Sí, por supuesto, porque además era mi partner en términos también más ideológicos, había mucha mayor afinidad, pero además porque es una persona muy fácil para generar acuerdos, muy transparente también, ¿no es cierto? Entonces eso hace que sea muy fácil, tú sabes cuándo están las diferencias y cuándo no, y se sostienen esas palabras.
Pero claro, uno es el presidente y otro es su equipo, y nosotros lo que hemos visto es uno tras otro error no forzado. Creo que es complejo cuando hay tantas expectativas levantadas en la gente, porque uno sabe que finalmente eso no se resuelve, no hay varitas mágicas, no existen, ¿no? Y procesar eso no es simple, además cruzado con todo el debate constituyente. Yo valoro mucho cuando el presidente dice la opción del apruebo y del rechazo son ambas legítimas. Me parece que y democráticas. Que Boric, también tengo esa idea de que él va algunos pasos adelante en materia de mesura, no sé si llamarlo moderación, pero de mesura y de poner señal en ese sentido, pero que al día siguiente o a la hora siguiente muchas veces quedan un poquito atrás, ¿cierto? Ahora, es distinto estar a cargo de un país, ¿no? Tener esa responsabilidad, que cuando uno hace una propuesta programática como candidato o cuando uno es parlamentario que tiene mucho más libertad. Y sobre todo este gobierno que fue parte de una oposición muy que dura, si yo califico una oposición feroz, digamos, o sea, que no sé cuántos gobiernos hubieran podido pasar la prueba de la blancura con esa... Claro, uno dice, el dicho, aunque está muy repetido, pero otra cosa es con guitarra, efectivamente, no, calza perfecto. Y yo lo que espero en esto es la capacidad de entender que son necesarios acuerdos. De verdad, creo que eso es imprescindible. Tú lo dices, del rol de oposición que tuvieron, los que hoy día están en el gobierno, oye, ¿por qué insistíamos tanto en sacar adelante cosas que podíamos haber dejado resueltas si que hubiera habido más voluntad política, también de la oposición en el gobierno anterior? Claro, ahora, yo creo, no sé, ¿cómo lo ves tú habiendo formado parte de dos parlamentos? Un parlamento elegido con sistema binominal y un parlamento elegido con sistema proporcional. A veces también la voluntad está supeditada a tu verdadero poder en el Congreso. Yo creo que el sistema binominal era mejor que el sistema proporcional, pero creo que hay un sistema mucho mejor, ¿verdad? Que podría ser un sistema mayoritario, en fin, o un proporcional corregido, pero ¿no sientes tú que desde que el primer Congreso elegido con sistema proporcional, con un sistema proporcional además que le permite a parlamentarios, incluso partidos con bien poquititos votos, tener un escaño en el Congreso, hizo muchísimo más difícil, por no decir imposible, casi alcanzar acuerdos en el Congreso, porque hay montones de partidos? Yo no creo, Isabel, que tenga que ver con el cambio del sistema binominal. ¿Tú crees que, o sea, yo creo que era imprescindible el cambio del sistema binominal porque tenía otros vicios, ¿no? De representación. De representación, pero también, claro, yo soy mucho más partidaria de un sistema más proporcional, pero creo que hay un tema con la debilidad de los partidos y la fragilidad y la incapacidad de los partidos de tener discusiones más profundas. Tú me preguntabas la situación de la DC cuando partíamos de esta entrevista y uno dice, claro, estamos discutiendo casi las medidas disciplinarias en vez del fondo de cuál es la propuesta de la DC frente al texto constituyente y la mirada de país. Entonces, hay un ejemplo en la política. Ese es un ejemplo de la pequeñez en la que muchas veces los partidos políticos... O la mediatización de la política. Porque yo creo que, más que el sistema de elección, el problema es cuando el incentivo está en 2 minutos en la tele para salir 20 segundos en la noche. Entonces, como las buenas noticias no son noticias, entonces nos dedicamos a sacarnos entre nosotros temas, porque eso sí aparece en las notas. Pero mira, yo tuve una experiencia con Carolina Goich que quiero transparentarla acá. Una experiencia durante más de un año trabajando en la Comisión de Trabajo del Senado. Ella era integrante de esa comisión, incluso hasta fuiste presidenta en algún momento. Y Nicolás Monker, ministro de Trabajo, y yo era ministra de la Mujer, llegamos con el proyecto de ley de Salacuna. Lo estuvimos trabajando un año en esa comisión, que es una comisión de muy buen nivel parlamentario, con mucha experiencia, y logramos sacar un proyecto desde ahí que me parece que cumplía con las necesidades de sacar ese candado del 203 del artículo del Código del Trabajo que hace que las empresas no contraten a la trabajadora número 20 porque tienen que pagarle la Salacuna. Y nos enfrentamos... tú desde tu posición de senadora de C, yo como ministra, nos enfrentamos con otros intereses que nada tenían que ver. Y Raya, para la suma, ¿cuál es el resultado? Con el principio, nada tenían que ver esos intereses con lo que nos enfrentamos con el incorporar mujeres al mundo del trabajo y permitir que miles, por no decir millones de chilenas puedan tener sus propios ingresos. El resultado es que todavía no avanza el proyecto. Todavía ese proyecto de ley, todavía las mujeres
todavía en las empresas se contratan hasta la trabajadora número 19, las empresas medianas y pequeñas, y no se contrata a la trabajadora número 20 porque se le tiene que pagar. Ese fue el resultado. Y eso es parte de la brecha salarial que existe, la diferencia entre hombres y mujeres. Pero uno dice ahí, proyectos como ese llevan detenidos años. Uno que tenemos respecto a la brecha salarial también años, sin tramitarse. Yo no sé por qué. Ahora, ¿no se suponía que el estallido social tal vez podría haber girado esa... A mí se me ocurren muchas cosas que decir ahí. Primero, a propósito de la discusión respecto de la política y del rol del Parlamento. O sea, ahí está la evidencia. El Parlamento está como en camino de tierra, cuando la gente ya anda en autopistas de alta velocidad. Porque finalmente, ¿qué pasó? Las mujeres resuelven sus problemas. Y la vecina cuida a los niños y se organizaron. La pandemia además influyó mucho en eso. Y la discusión en el Parlamento quedó desfasada. Porque la realidad una buena práctica, perspectiva de análisis. Las mujeres tienen que salir a trabajar y tienen que hacerlo de alguna manera. Y el Parlamento perdió la oportunidad de conectar con la gente y dar una respuesta. Nos pasa respecto a los temas de flexibilidad laboral. Cada vez que hablas de adaptabilidad, o sea, ni siquiera flexibilidad, adaptabilidad, que es esto que hoy día hacemos todos. Que ya casi quedó... Usamos teletrabajo, ¿no es cierto? Y qué rico poder quedarte 2 días en la casa y trabajar desde ahí, y la gente está más contenta, en general, tiene mayor rendimiento, pero esos temas están detenidos en el Parlamento. Tú te metiste bastante. Claro, por barreras ideológicas. Entonces uno dice ahí, la falta de credibilidad, la desconfianza en la política se genera justamente por estas cosas. ¿Y sabes qué? ¿Sabes lo que a mí me sorprende? Es que la constituyente cree que eliminando al Senado esto se resolvía. Y no era eso lo que la gente quería. La gente lo que quiere es que el Parlamento, Cámara y Senado, todos los que están ahí, que no los diferencian mucho en general, vayan a la par de las necesidades de la gente y generen respuesta. No sirve decir, no, ¿saben qué? En materia previsional no, o sea, demos respuesta. Y yo me alegro mucho, me siento muy orgullosa de que la última gestión que hice como senadora fue encabezar, yo era presidenta de la Comisión de Trabajo, y encabezamos el acuerdo para que exista una pensión básica universal. Que se está recibiendo desde hace ya 6-7 meses. Tremenda respuesta para la gente concreta, y valoro mucho ahí tanto al expresidente Piñera, que estuvo dispuesto a entregar los recursos, pero también y sobre todo al presidente Boric, porque él instruyó, y me consta, a su equipo y dijo, esto no tiene que ver con quién pone la firma. Me da lo mismo que sea el presidente Piñera quien promulgue en su mandato esto. Aquí lo que tenemos que obtener al frente y sobre la mesa es a las personas mayores, que no les podemos decir una vez más, ¿sabes qué? Fracasó el acuerdo, fracasó el mundo político. No, ese es el camino. ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tienen que entender quienes están en el Parlamento, tienen que entender los partidos, tienen que entender los constituyentes, si queremos efectivamente que la política vuelva a ser considerada en serio por la gente, si queremos reconstruir ese vínculo de confianza. Bueno, tal vez el 5 de septiembre tengamos esa oportunidad, si es que se aprueba una de las 2 opciones que van a estar sometidas a plebiscito. Bueno, se nos acabó. Oye, se me pasó muy rápido, Carola, ha sido muy grato conversar contigo sobre temas importantes. A veces uno no tiene, ¿cierto?, el tiempo en el día a día de la política para sentarse a conversar los temas que tú has planteado en Poder Positivo en Radio Agricultura. Muchas gracias. Oye, a mí me encanta el nombre del programa, es Poder Positivo, porque de repente nos quedamos en la crítica, estamos en un tiempo complejo, pero si le damos vuelta, ¿no es cierto?, y miramos la otra cara, todo tiene su lado positivo. Bueno, ha sido un gusto, y un gusto saludarlos a ustedes también. Que terminen este domingo lo más descansadas posible, en familia, haciendo lo que les gusta, leyendo, viendo una serie, durmiendo siesta, en fin, lo que la vida les permita en las próximas horas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Soy Isabel Pla en Poder Positivo Radio Agricultura. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.